2, 3. Bueno, buenas tardes, compañeros. La verdad que es un orgullo para nosotros poder volver a juntarnos como todos los jueves y en este caso particular tener un compañero como Marcelo que nos hable de una fecha tan sentida para todos nosotros como es el 17 de octubre, ¿no? Hay fechas que a uno lo emocionan y a mí siempre esto me pasa. Los 24 de marzo son un día que estoy conmovida todo el día, bueno, y los 17 de octubre son días que uno lleva en el corazón, ¿no? Es como festejar un cumpleaños, un nacimiento de ese subsuelo de la patria sublevada, como decía Scalabrini. Bueno, para los que vean en el Facebook, la agrupación Abrazando Patria, Soles de Mayo, La Costa, La Valle, es una agrupación que nació en medio de esta pandemia, que nos obligaba en el sentido literal a separarnos, a no juntarnos, pero hizo que nos juntáramos virtualmente, ¿no? Y que nos juntáramos para defender un proyecto que es el que nosotros creemos, un proyecto nacional y popular, que es el que llevan adelante el presidente, el gobernador, nuestro intendente, y sostener cada una de las políticas públicas que se van estableciendo y colaborar y aportar y pensar y debatir y construir y sostener y hacer todo lo que sea necesario para que el neoliberalismo nunca más, ¿no? Para que Macri ni ninguno de ellos nunca más, y para poder hacer nuestro pequeño, porque es pequeño y humilde aporte a ese odio, contra ese odio que destilan algunos dirigentes y muchos medios de comunicación. Así que bueno, muy contentos y muy honrados, Marcelo, de que hoy te tengamos muy emocionados con este 17 de octubre distinto también, que con esa movilización virtual y con todo lo que tengamos que hacer para decir presente, no estamos invisibilizados, estamos acá y queremos aportar todo lo posible para que este proyecto siga conquistando derechos, ¿no? Para todo el conjunto del pueblo y recuperar nuestros días más felices, que sin lugar a dudas fueron, son y serán peronistas, ¿no? Así que, compañeros, Raúl, te doy la palabra para que lo presentes a Marcelo. Sí, bien. Bueno, es la segunda vez que lo convocamos a Marcelo. Para el que no lo conoce, queremos decir que además de ser concejal en su cuarto periodo, además de ser maestro, es un militante con las convicciones siempre arriba. Nosotros decimos lo siguiente: es difícil a veces en la arena política mantenerse como militante toda la vida, es difícil tener ese vuelo por un lado, pero por otro lado siempre cerca de la gente que necesita, aportando cosas. Y Marcelo es eso, es un maestro, es un concejal, es un militante, y las convicciones no las dejó, en este caso, fuera de la puerta, y las mantiene. Así que lo convocamos para charlar sobre este 17 de octubre y le agradecemos muchísimo. Bueno, me toca ahora. ¿Qué cara me va a salir la presentación, me parece? Antes que nada, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Yo ayer había hablado con Fabio y me tomé el atrevimiento de invitar a un compañero, Luis Arteaga, que ahí está, lo veo en la pantalla. Porque también tiene que ver esto con el desafío de ir creciendo, ¿no? Me siento parte de esta agrupación, aunque no participo demasiado, pero los valores, los principios que sustentan, por lo menos son los que tienen que ver con mi visión, no solo del peronismo, sino de la realidad actual. Y la verdad es que es muy difícil hablar sobre el 17 de octubre, sobre todo cuando hay inmensa cantidad de libros, de gente que lo protagonizó,
hay gente que lo estudió, se me ocurre por caso decir Fermín Chávez, es uno de los mejores historiadores del peronismo. Con la tecnología tenemos la posibilidad ahora, a través de YouTube, por ejemplo, de ver documentales que no solo te muestran la gesta de ese momento, sino el antes, el después, el porqué, a favor, en contra, de acá o de allá. Digo, simplemente acepté esta idea de tener esta charla, pero para tirar un puñado de ideas, a su vez, que podamos discutir. Y arrancaré diciendo algo que dijo Marina, ¿no? O tomándome algunas palabras de Marina. ¿Qué es el 17 de octubre? ¿Por qué es tan importante este 17 de octubre, que se cumplen 75 años? Y porque el 17 de octubre de 1945 nació el peronismo. Nació el peronismo y no hubo dictadura, no hubo infiltración ideológica, no hubo ningún potencias extranjeras, nada que hiciera que este movimiento desapareciera. Decir que es el movimiento político más grande de Occidente es una cosa muy conocida, pero vale resaltarlo. Después tenemos el partido, que el partido, bueno, como bien diría el general Perón, es una herramienta que usamos cuando viene la época electoral. Pero la concepción movimentista que tiene el peronismo nace justamente de esta gesta histórica que fue el 17 de octubre de 1945, que como bien decía Marina, parafraseando a Scalabrino Ortiz, él decía que era el subsuelo de la patria sublevada. ¿Y por qué? Porque hay que tratar de hacer el ejercicio de irnos a cómo vivía la gente, cómo vivíamos los argentinos, cómo vivían nuestros abuelos en el preperonismo. Era un país que estaba dominado por la oligarquía, era un país que tenía un modelo agroexportador, simplemente. Para el primer centenario de la patria éramos no quiero equivocarme, pero la quinta economía del mundo, porque exportábamos cueros y granos, y está la famosa anécdota de los que iban a Europa a tirar manteca al techo, y así nos veían a la Argentina, un lugar donde se podía venir a robar los recursos naturales, con un pueblo adormecido, con un pueblo sometido, también con lo que tuvo que ver las grandes corrientes inmigratorias, que puedo contar el caso de mi abuelo era anarquista y después se hizo peronista. Pero bueno, todo ese crisol que se fue gestando antes del 17 de octubre creó las condiciones para que alguien que participara y que tuviera 3 cargos importantes en el gobierno nacional, me refiero al general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la Argentina, cuando quiso ir a fondo, lo detuvieron los militares. Y ahí se gestó esta sublevación de la patria, esa cuestión espontánea, que también se discute si fue Cipriano Reyes o Evita, pero lo cierto es que el pueblo salió a la calle, y el pueblo salió a la calle pidiendo la libertad de Perón. Y ahí creo yo que se gestó este pacto de amor incondicional entre el pueblo argentino, entre el pueblo trabajador y el peronismo. En su momento con el general Perón, Evita, y luego con quien fue sucediendo y todas las cosas que nos pasaron a partir de la revolución fusiladora. Ese pacto de amor que se estableció, que no tiene límites, a veces no tiene racionalidad. Todos conocemos a alguien que vivió para y desde el peronismo porque por primera vez tuvo una muñeca porque se la dio Evita. O también aquello que nos acusan, sin mirar el contexto histórico que estamos planteando, de la demagogia peronista, que te regalaban una sidra y un pan dulce a través del correo. Y la verdad es que he visto hoy, claro, parece una cosa medio rara, pero la sidra y el pan dulce en el preperonismo, en esa época en la Argentina, era una cuestión de privilegiados. Y lo tomo como un símbolo, porque podríamos hablar de toda la obra del gobierno de Perón, pero
digamos, es simbólico lo de la sidra y el pan dulce, es simbólico el sentimiento de aquel que se hizo peronista, tal vez por ese amor y esa devoción. Yo he conocido, tal vez muchos de los que estemos acá también, casas donde estaba la foto, una imagen de Jesús y otra de Evita y otra de Perón, casi santificada Evita. Nada, nació algo que cambió la historia argentina para siempre, nació algo que convirtió a Perón concretamente en la persona más importante de la historia argentina, solo superada, y esto lo dirá la historia, por Jorge Bergoglio, el Papa, que realmente tiene una trascendencia internacional. Pero para lo que es la política argentina, para lo que es la cultura política argentina, hay un antes y un después del peronismo. Porque hasta el antiperonismo tiene entidad a partir del peronismo. La oligarquía tiene entidad a partir del antiperonismo. O sea que marcó a fuego la historia política argentina, nos marcó a fuego a los que sentimos esta convicción, esta lealtad a esa idea, a esa doctrina, a esa mirada del Estado, a esa mirada de reivindicar al más humilde. Hoy le llamamos inclusión, pero fue Perón quien construyó los hospitales, las escuelas, la Fundación Eva Perón con toda su obra reivindicatoria del más humilde. Este lazo no se logró romper nunca y no se va a romper, y no se va a romper. Y las coyunturas que dieron lugar al peronismo, uno podría decir que, digamos, en ese momento y en ese contexto hubo duras batallas que enfrentar. Ustedes recuerden la consigna cuando el peronismo enfrentó a la Unión Democrática. La consigna era Braden o Perón, y Braden era el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Y estaban en la Unión Democrática desde la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, la Sociedad Rural, todos contra Perón. Que nosotros, desde una mirada histórica y con no sé si mucho respeto, decimos la oligarquía argentina. Si ustedes se ponen a ver, no sé si nos ponemos a ver los nombres de aquella época, los nombres de la oligarquía argentina, hasta hace muy poquito nos gobernaron sus nietos. Apellidos, entre comillas, patricios, apellidos que fueron parte del exterminio de nuestros pueblos originarios, apellidos que fundaron la sociedad rural, cuya avenida principal se llama José Alfredo Martínez de Oz, quien terminó siendo ministro de Economía de la dictadura genocida más cruel que recuerda Gana. Contra eso peleó Perón, contra eso peleó el pueblo argentino, contra el hecho de Braden o Perón era enfrentarse a una potencia como los Estados Unidos, nada menos, porque el peronismo estaba desarrollando un modelo productivo, un modelo industrial, que sin duda iba a poner a la Argentina en un lugar donde iba a competir en el liderazgo continental con los Estados Unidos. Mucho se habla de cómo Perón se inspiró en el Mariscal López, de Paraguay, aquel que en la guerra de la Triple Alianza combatió, y ahí formó parte también la Argentina, mucho antes de esto, por supuesto, pero el Mariscal López intentó tener el primer modelo productivista de Latinoamérica, con todos los errores que se pueden haber cometido. Y la guerra de la Triple Alianza marcó el genocidio de toda una generación de hermanos paraguayos. Ese era el contexto. Y como siempre, había un orden instituido. Eras conservador, eras radical, eras comunista, eras anarquista. Ese orden instituido estaba muy bien manejado por los poderes de turno, con los mismos apellidos que hoy estamos viendo. Y yo empecé diciendo que no quería, por ahí no me siento incluso en condiciones de dar una charla sobre el 17 de octubre, pero sí analizar qué nos pasó 75 años después, qué nos pasa hoy. Porque las mismas condiciones que hicieron nacer al peronismo,
allá por 1945. Las condiciones de opresión, las condiciones de no tener en cuenta al trabajador, de quitarle los derechos, las condiciones del gobierno de unos pocos, en detrimento de la pobreza de muchos. Lo vimos hasta antes de ayer, hasta diciembre del año pasado. ¿Y contra qué peleaba Perón? Peleaba contra lo que ahora llamamos neoliberalismo. Y lo llamamos ahora porque, bueno, todos conocemos la historia de la mutación de ese capitalismo salvaje de 1945 a partir de la experiencia chilena y el derrocamiento de Salvador Allende, con los Chicago Boys, Milton Friedman y demás. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre cómo era insisto con esto, cómo era la Argentina del preperonismo, es muy parecida a la Argentina que vivimos estos últimos 4 años. Porque, de nuevo, los nietos de los que forjaron esa Argentina potencia del primer centenario son los que manejaron el gobierno durante los 4 años del neoliberalismo de Mauricio Macri, que lo intentaron en la dictadura, con un modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego, que nos costó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que lo intentaron en el gobierno de Carlos Saúl Menem, con Cavallo y su política neoliberal, hasta con esas cuestiones medio profanas de reglamentar el derecho de huelga un 17 de octubre justamente, o de besar el cadáver del almirante Rojas en su cajón en el velorio. Cuestiones que claramente alejaron al peronismo y al movimiento nacional de sus raíces históricas. Y hoy volvemos a estar en la misma situación, porque el poder no cede. El poder, los que tienen el poder, no les gusta entregarlo, porque tuvieron que esconderse durante mucho tiempo, porque tuvieron el poder también durante mucho tiempo, porque destruyeron la patria grande. Ustedes recuerden, todos recordamos con mucho orgullo el famoso no al ALCA en Mar del Plata, con Néstor, con Chávez, con Lula, con Correa, y la cara de Bush diciendo, me acostaron. Pero ellos piensan, los que tienen el poder mundial piensan de otra manera. Dijeron, bueno, no es esta oportunidad, será más adelante. Y ahí empezaron toda la cuestión de los golpes blandos, la desestabilización, y así fueron cayendo gobiernos hasta esta inmundicia que ha pasado en la República Hermana de Bolivia, con una dictadora que encima se da el lujo de darnos cátedra en la ONU. Nos rompieron la patria grande, y Argentina hoy es la excepción a la patria grande. Argentina es el único país de toda Latinoamérica que está planteando un modelo nacional, popular, inclusivo, peronista. Y por supuesto los ataques son feroces y los estamos viviendo. Porque, ¿qué une, en mi criterio, y para reflexionarlo también, qué une el 45 con el 2020? Y los poderes económicos, los poderes oligárquicos, acentuado ahora por la gran concentración con las nuevas tecnologías. No hay que explicar mucho qué implica el grupo Clarín para la Argentina, que es una empresa multinacional que entre otras cosas te vende diarios o noticias, pero que también maneja las telecomunicaciones. Ayer miraba un informe, el 80% de lo que se dice en las redes sociales es contra el gobierno. Y no es que hay millones de argentinos disconformes, hay un aparato montado para desprestigiar al gobierno nacional, a ese gobierno que elegimos los argentinos en octubre del año pasado, que ganamos en primera vuelta y que nos permitió, sin saber que íbamos a tener una pandemia como esta, sobreponernos de la pandemia anterior, de la pandemia económica, e ir llevando la situación con un criterio bien peronista de generar las condiciones para, se decía en su momento, achatar la curva de contagios, para poder rearmar el sistema de salud argentino. ¿Cómo no pensar entonces en Ramón Carrillo, el primer sanitarista que tuvo el peronismo y la Argentina? Y la historia está plagada de estas cuestiones, de que tuvimos que volver y tenemos que volver a reconstruir lo que estos señores del neoliberalismo, de la oligarquía, se esmeran cada vez que pueden en romperlo.
Y ese orden establecido sigue estando. Esa mirada del primer centenario sigue estando. Y sigue estando en la Argentina y sigue estando en el mundo. Y la pospandemia va a ser peor aún, porque va a haber nuevos actores sentados en la mesa, pero no para un nuevo orden mundial más justo, como algunos plantean, por caso el Papa Francisco, sino para ver cómo se reparten la gran concentración económica entre los nuevos actores que van a manejar el mundo. Y nosotros no estamos, lamentablemente, en esa consideración. Y la Argentina tuvo dos excepciones a ese orden mundial establecido, a ese orden vieron que el poder genera sentido común y parte de afirmaciones que no permiten discusión. El famoso esto es así porque nosotros decimos que esto es así. Y la Argentina tuvo dos excepciones a ese poder establecido, a ese orden que nos impusieron. La primera excepción fue Juan Domingo Perón. Por eso la importancia de festejar este año, de conmemorar más que nunca el 17 de octubre en su 75 aniversario. Y la otra excepción se llama Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Fueron las únicas dos excepciones, las únicas dos ovejas descarriadas que se corrieron del modelo tradicional, de ese pensamiento único, de eso, esto es así, flaco, naciste pobre, te vas a morir pobre. Ustedes piensen solamente qué hubiera pasado, es contrafáctico, pero pensémoslo, qué hubiera pasado, cómo hubiéramos estado en esta pandemia con el gobierno de Macri. Tendríamos más de 70.000 muertos. Y esto significa que estamos ante el desafío de la tercera oportunidad de salirnos, así como hubo dos excepciones claras, Perón, Néstor y Cristina, con el gobierno de Alberto y de Cristina, en esta coyuntura, que es muy similar a la de la época de Perón, estamos en condiciones, si todos salimos a bancar este proyecto, salimos a minimizar las cuestiones que nos dividen, salimos a no darle entidad a las noticias que generan los medios monopólicos, estos que en las redes nos vuelven locos y nos dicen de todo y nos tratan de populistas y que mantenemos vagos y que fomentamos la ocupación de tierras. Y Lewis no es el mayor usurpador de tierras que tiene la Argentina. Y nos hablan de populismo porque dicen que nosotros fomentamos que hay gente que vive de la vagancia del Estado. ¿Y los que se fueron? Que se llevaron los dólares que trajeron desde el Fondo Monetario y nos endeudaron por 100 años, pero que además nos dejaron un país diezmado, no vivieron del Estado. Entonces, si nosotros somos capaces de poder zafarnos de esta campaña que es terrible, yo la verdad no quisiera estar en los pantalones de Alberto Fernández, y mucho menos en el lugar de Cristina, porque el ataque es sistemático, continuo, destructivo, y nos intentan romper. Y lo intentaron hacer primero tratando de que se pelearan Alberto y Cristina. Y esa alianza está más sólida que nunca. Y después intentaron convencernos de que traíamos un ministro de Economía que era sacachispas. Y con toda la humildad del mundo nos ahorró a los argentinos, porque hay un Estado presente, con un proyecto político, nacional, popular, basado en los valores más grandes del peronismo, nos ahorró a los argentinos pagar en los próximos 3 o 4 años 37.000 millones de dólares. La deuda hay que pagarla, pero fue renegociada con quita. Este es el Estado presente, este es el Estado peronista. Estamos en condiciones de hacer la tercera etapa de ese corrimiento del orden mundial. Y no es casual entonces que Bolsonaro todos los días le dedica a Alberto y a Argentina alguna grosería propia de un imbécil ignorante como él. Y no es casual que Donald Trump haga lo mismo, y no es casual que la dictadura de Bolivia haga lo mismo, y no es casual, nada es casual, todo está armado, y nosotros no nos convertimos en víctimas. ¿Saben por qué? Porque probamos que es posible otro modelo económico.
Recuerden lo que dijo el cómplice de Vicentín, González Fraga. Les hicieron creer que con un sueldo podían tener un plasma, teléfono, irse de vacaciones. Y tantos nos lo hicieron creer que nos lo creímos y lo usamos durante 12 años. Y es ese mismo tipo que sin movérsele un pelo de la cara dijo esa barbaridad. Fue el cómplice más grande que tuvo Vicentín, que es el mejor ejemplo de cómo el Estado se hace el distraído mientras se llevan la riqueza, mientras evaden impuestos, y cuando es el momento de pagar o de rendir cuentas, dicen, ah, no, perdón, somos insolventes. Y entonces quisimos intervenir en la cuestión de Vicentín, y no nos dejaron, y hoy Vicentín se está desguazando, desfinanciando, va a ir a la quiebra y van a quedar laburantes sin cobrar, cooperativas sin cobrar. Digo, esa gente que hizo el desastre en el que quedó la Argentina, que no lo tenemos que contar porque todos lo sufrimos, pero algunos lo sufrieron más que otros, y lo vamos a seguir sufriendo, otros más que otros, es la misma gente que hoy nos bombardea todos los santos días. Desde la tapa de Clarín, ustedes habrán visto en C5N la competencia entre Leuco y Majul a ver quién nombraba más a Cristina. 57 veces en una hora Alfredo Leuco nombrando a Cristina, y no favorablemente. Y así todo, y Cristina estuvo 2 años sin fueros. 2 años sin fueros. Y no llegaron. No llegaron porque no hay nada, porque se les están cayendo las causas judiciales, porque las fake news están a la orden del día. Todo lo que se decía en los medios, en la justicia no se prueba. ¿Pero para qué lo hacían? Lo hacían para seguir en el poder. Porque por primera vez la derecha con Macri tuvo... Patricia. Por primera vez la derecha tuvo un candidato genuino. Y es un inútil, y es cierto que es un inútil, y ahora lo vimos hace poquito, en un reportaje con Joaquín Morales Solá, que con la sagacidad que lo caracteriza le hizo preguntas incomodísimas, incomodísimas. Y lo que dice Macri no tiene sustento, no lo puede sostener, pero claro, los que le pagaron, los que lo sustentaron, los que lo bancaron, lo están haciendo jugar. Y hoy mismo vivimos lo del fiscal Stornelli, procesando periodistas. El macrismo sigue vivo, el macrismo sigue estando en lugares donde se maneja poder. El macrismo como ideología política, pero también sus mandantes, sus inventores. Y para poner un ejemplo, hay muchos, vamos a caer en el más común, el Grupo Clarín. Cuando Perón asumió el gobierno en 1945 y fue reelecto y tuvo que venir una revolución fusiladora para derrocarlo, los argentinos nunca habíamos podido probar, nuestros abuelos no habían podido probar que había otro modelo que existía. Y después vino todo lo que pasó, y vino Duhalde, vino de la Rúa, la explosión, vino Duhalde, y la verdad que agarró un país en llamas, pero no hizo ningún cambio. Tuvo que venir Néstor, como él decía, un pingüino del sur, a poner orden y a demostrar que como en la época del general Perón, otro país era posible. Y lo demostró. Y vivimos 12 años. Y en esos 12 años tuvimos los mismos ataques que estamos teniendo ahora. Por eso, digo, para ir cerrando y por ahí ir charlando un poco, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como peronistas en este 75 aniversario del nacimiento del peronismo? Y los desafíos son muy claros. Bancar al gobierno más allá de alguna cuestión que pueda no gustarnos, más allá de que a veces nos queda sabor a poco. A mí me encantó verlo a Alberto Fernández contestarle el otro día a Macri. ¿Sabes por qué Macri? Le dijo. ¿Sabes por qué Macri la cuarentena? Porque tuvimos que hacer hospitales que tu gobernadora dejó sin inaugurar en diciembre del 2015. Nosotros queremos ver, seguramente en nuestro fuero íntimo queremos más sangre, sangre en el buen sentido, más polenta. Pero muchachos, vean, tratemos de ver a los poderes que estamos enfrentando. Y los poderes que estamos enfrentando son 10 veces más grandes que los que enfrentó Cristina en su gobierno, gracias a los permisos, a los regalos, a las concesiones que hizo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Entonces, ¿cuál sería, en mi criterio hoy, el desafío? Fortalecer al gobierno. ¿Nos tendremos que tragar algún sapo? Y sí, tendremos que tragarlo. Porque cualquier cosa que esté enfrente no es mejor. Cualquier cosa que tengamos enfrente es peor. Porque además
no es que se fueron del gobierno hace 4 años, se fueron del gobierno hace 10, 11 meses. Y hoy te dicen cómo tenés que gobernar. Macri se fue del gobierno con el 41% de desocupación, el mismo porcentaje de votos que sacó. Pero vos lo ves con Joaquín Morales Solá y dejó Suiza, la Argentina fue Suiza durante su gobierno. Mienten descaradamente y creo que nuestro desafío militante para este 17 de octubre, para este 75 aniversario, es militar con más fuerza que nunca. Creen que se quedaron con la calle. ¿Saben qué ruido hace nuestra ausencia? Ustedes piensan que, ellos piensan, mejor dicho, que 1000 autos dando vuelta por el obelisco, con 3 o 4 personas arriba, 4000 personas, más 2000 o 3000 que se han juntado, ¿eso es el pueblo? ¿Eso es ganar la calle? Y te hablan desde el terraplanismo, Bill Gates que te mete un chip con la vacuna, hasta no tenemos libertades. Nosotros manejamos, nosotros ganamos la calle. Y la ganamos durante el gobierno neoliberal. Y salimos a pelear e impedimos la reforma jubilatoria, impedimos el tema del 2x1 que la Corte había hecho a favor de los genocidas. El peronismo es calle, el peronismo es la gente, el peronismo es el pueblo, el peronismo es ganar la calle. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo, no caigamos en esa provocación. ¿Por qué nos provocan? Porque quieren que salgamos a la calle. ¿Y saben lo que va a pasar? Lo mismo que pasaba antes, las marchas. Aparecían algunos anarquistas, entre comillas, anarquistas que eran todo digamos, con el corte de pelo, la vestimenta y las esposas colgadas de un efectivo policial o de un servicio de inteligencia, para garrotearnos. Entonces no tenemos que caer en esa trampa. Por eso es maravilloso el acto que se armó para el día sábado en la aplicación 75octubres.ar, porque nos va a permitir encontrarnos, aunque sea de esa manera virtual. Y aunque no me guste que lo convoque la CGT, esa CGT, o esos dirigentes gremiales, va a estar Alberto y va a estar Cristina. Y nosotros tenemos que apoyar eso, por más que algunas cosas no nos caigan bien. El otro día hablaba con Daniel Torres, que anda por ahí, con el cuervito. Analizamos durante un rato largo el famoso voto a Venezuela, y todos nos comimos el verso de lo que nos dijo Clarín, hasta que fuimos a investigarlo. Y no fue tan así, aunque tampoco me gustó demasiado, pero no fue en la magnitud que lo plantearon. Entonces, desafíos, apoyar al gobierno, con un poco como dice Víctor Hugo en sus columnas, laburar de ciudadanos. ¿Esto qué significa? Chequear las noticias, fijarse que cuando te tiran un tema, te lo tiran hasta de un medio amigo, o un compañero te lo pasa por WhatsApp, ¿viste esto? Y no, flaco, no es así, hay que chequearlo, y tenemos que salir a bancarlo y defenderlo, y nosotros somos una hormiga, pero muchas hormigas hacen un gran hormiguero, y muchos hormigueros, muchas termitas derrumban un palacio. Y eso es el peronismo. Y eso creo yo que ese es el desafío que nosotros tenemos, a nivel nacional, a nivel provincial, también a nivel local. Aunque acá tenemos aprendices de Carrió, tenemos aprendices de Marcos Peña, igual joden con la pandemia, joden con los muertos. Lo que le pasa a Axel en la provincia, nos quieren también dividir de eso. Axel es de Cristina y Alberto es otra cosa. Esto es un proyecto político, un movimiento, volvemos a la concepción movimentista, y tenemos que demostrar que es posible, y lo vamos a demostrar, volver a levantar a la Argentina y ser la tercera excepción al orden mundial y al orden oligárquico argentino que nos quieren vender como normal. ¿Y qué es lo que no quieren vender como normal? Y flaco, naciste pobre, te vas a morir pobre. Si no tenés laburo, jodete. Y si en la pandemia te tenés que morir, como dijo Macri, se tienen que morir los que se tengan que morir. Pero mirá qué hijo de puta, perdónenme las compañeras presentes, pero mirá qué mentalidad. Bueno, eso lo pinta de cuerpo entero. Contra eso nos estamos enfrentando. El enemigo no lo tenemos adentro, el enemigo está afuera, está bien claro, está bien marcado. Aparte, se sacan la careta. Es tanto el odio que tienen, es tanto el antiperonismo, el antipueblo, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Les da asco el pueblo trabajador. Por eso los desprestigios. Entonces, digo, desde esta concepción, desde esta mirada, teniendo claro quiénes son esos, ya no hablo ni siquiera de adversarios, quiénes son esos enemigos
porque el enemigo es el que te quiere matar. Y a ustedes, a nosotros, a algunos de los que estamos en esta sala o que estén mirándolo eventualmente por Facebook, ¿nos cabe alguna duda que todas estas medidas son destituyentes? ¿Ustedes suponen que Patricia Burri, cuando dijo la gente tiene expectativa en nosotros para reemplazar al gobierno en el 2021, fue un yerro que se equivocó? Lo están anticipando. Son tan poderosos desde el punto de vista económico, son tan inteligentes para hacer negocios, pero son tan tarados para hacer política, que te lo cuentan. Y entonces, me parece que ante esta claridad del enemigo y ante la claridad que nosotros tenemos que tener, la batalla que se viene es muy dura. Y creo que el mayor desafío, por ahí simbólicamente, es este 17 de octubre, es otro 17 importante, porque acá vamos a ver si somos capaces los peronistas y quienes nos acompañan, de consolidar este modelo, de salir a defenderlo, de salir a bancarlo desde el lugar que nos toque, desde el lugar que podamos, de no caer en las provocaciones, porque lo que se está jugando acá es mucho más que un gobierno. Y creo que lo comprobamos hace poquito, hace 3 años, 4 años, en estos últimos 4 años. Ese es el modelo que quieren imponer los que hoy se autotitulan salvadores de la patria. Y tenemos esa oportunidad de hacerle honor al 17 de octubre como una fecha simbólica para empezar a militarla desde donde podamos. La pandemia va a pasar en algún momento. Hoy tenemos las redes, tenemos esta aplicación, llenemos la aplicación, seamos más de 2 millones. La calle es nuestra y se nota nuestra ausencia. Y eso los pone más nerviosos que nunca. Porque además, son tan ignorantes desde el punto de vista político que están tirando toda la carne en la parrilla ahora con un claro objetivo que es electoral. Y para las elecciones falta mucho tiempo. Pero nosotros tenemos también que tener en cuenta que este 17 de octubre, como decía, sea la fecha simbólica donde, bueno, vamos, nos pongamos de pie, salgamos a pelearla, los que todavía por ahí están medios dudosos, salgamos a pelearla, porque el año que viene, en las legislativas, tenemos que lograr la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos que darle a Axel Kicillof la mayoría en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que consolidar el proyecto político en el Partido de la Costa. Pero más importante, no hay proyecto político en la costa si no tenemos un gobierno nacional fuerte. No es que no haya, es mucho más difícil si no tenemos un gobierno nacional fuerte y un gobierno provincial fuerte. Con nada estamos transformando la Argentina. Con las ruinas que nos dejaron, con casi nada de reservas en el Banco Central, estamos transformando de vuelta, estamos empezando a poner en marcha la Argentina. Y como dijo Alberto, y esto es algo que nos hacen olvidarlo, pero fue muy claro, empezamos por los últimos, y los últimos son los que fueron más castigados y más postergados durante la gestión del delincuente de Mauricio Macri. Y ya ni siquiera hay que hablar de Macri, porque es un pobre payaso marioneta que lo maneja Manieto, pero si no es Macri será Larreta. Tampoco nos compremos el verso de que hay buenos de un lado, que hay moderados, dialoguistas y duros. Están todos cortados con la misma tijera, porque lo que sostienen es un modelo ideológico. Y nosotros caemos a veces en el error de discutir nombres y personas. Y lo que tenemos que discutir y convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, es el modelo. Porque hoy es Alberto, mañana será Axel u otro, pero es el modelo que tenemos que defender. Enfrente tenemos a Macri, será Larreta, será Vidal. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron. Por eso me parece, ya terminando, que este 17 no es un 17 más. Este 17 nos agarra con 2 pandemias, la sanitaria y la económica. El desguace del Estado, esta creación de sentido que han hecho los medios, ayudados por las redes sociales, de que está mal hablar de política, de que peronismo es sinónimo de vagos, de que somos populistas. Miren, y esto me hago cargo yo de lo, digo, es una apreciación absolutamente personal. Si ser populista significa reivindicar a los que perdieron en el modelo anterior, sí soy populista. Si ser populista significa que el Estado está al servicio de la promoción económica y apareció el IFE y aparecieron los ATP, sí, soy populista. Si el Estado me está diciendo hoy,
flaco, no podés comprar dólares y por eso te pongo impuestos. Y por eso soy populista, porque los dólares los precisamos para poner en marcha el país productivo que, digamos, que Alberto y Cristina nos prometieron y que lo están intentando hacer. Si nos putean porque no pueden comprar dólares y nos dicen populistas, sí, soy populista. Si se enoja Susana Jiménez y se va a vivir a Montevideo, sí, porque somos populistas, sí, orgullosamente populista. Porque esa es la otra cuestión. La salida es Ezeiza y el paraíso nuevo es Uruguay. ¿Y quiénes se pueden ir a Uruguay? Y ya lo sabemos, el dueño de Mercado Libre, Susana Jiménez, el negro González Oro. Algunos de los que estamos acá, puede decir, che, decirle a mi señora, che, Gladys, ¿sabes qué? Este país no da para más, nos vamos a vivir a Uruguay. No tenemos ni para llegar a Buenos Aires, ni para el buquebús. Pero sin embargo, nos hacen creer, nos meten en la cabeza ese chip de que el país es una mierda. Y lo dicen con estas palabras, por eso me animo a repetirlas acá. Lo dice el hijo de Mauro Viale en América TV, este país es una mierda. Y en realidad, lo que creo que es una mierda es esa dirigencia, son esos periodistas, son esos grupos empresarios, son esos poderes económicos que nos hicieron pelota durante toda la vida, pero que se sintieron con total libertad, se sintieron amparados por el Estado en los últimos 4 años. Y el desastre que dejaron lo van a pagar los hijos de nuestros nietos. Así que nada, compañeros, gracias por escucharme, por nada, que podamos charlar esto. Y yo termino diciendo, y perdón por ser redundante, este 17 de octubre tiene que ser nuestro relanzamiento. Ojalá se concrete esto que se está diciendo de que Alberto va a asumir la conducción del PJ. ¿Saben por qué? Porque en esta coyuntura el poder no se puede, digamos, quien ejerce la presidencia de la nación tiene que tener el poder político del movimiento y del espacio político que lo lleva al gobierno. No hay lugar para tibiezas, no hay lugar para dudas. A mí, personalmente, hay cosas que no me gustan, pero lo que está enfrente es peor y ya lo vivimos. Es un momento fundacional. Nosotros llegamos al 2019 en un estado terminal. Y suele decirse que un estado terminal también es un estado fundacional. Bueno, refundemos el peronismo este 17 de octubre, refundemos el gobierno, refundemos el concepto del movimiento nacional justicialista. Los hombres pasan, no van a estar toda la vida conduciendo la CGT los que la conducen hoy, pero el movimiento va a seguir, porque hay que mirar la historia reciente, por lo menos la del siglo XXI. Fue el movimiento nacional el que derrotó o el que ayudó a derrotar a las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Y también fue el movimiento nacional, perdón, el que le dio sustento, contenido y militancia a los 12 mejores años de esta época, que fueron los de Néstor y los de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, compañeros, y nada, charlemos. Bueno, un aplauso primero, ¿eh? Que sigo hablando, si me aplauden. Bueno, abrimos el debate. Sepan que vamos a tratar de que todas las intervenciones sean breves para que la palabra pueda circular. Sí, antes, si me permiten, unos saludos de Rodrigo Orpelli, que dice excelente aporte Marcelo, a través del Facebook. Y bueno, Romina Puma también, que pone, bueno, que está también escuchando y ha hecho el comentario. Bueno, gracias a los compañeros. Lo bueno de esto digamos, dentro de esta pandemia, lo único bueno que creo yo que va a quedar es el Zoom, que nos permite estar más cerca, aunque no nos podamos ver la cara. Y esta cuestión tecnológica que hoy se está transmitiendo por Facebook, queda en Facebook, y alguno lo va a ver mañana, y otro lo va a ver pasado, y otro lo va a compartir. Y así es como hoy se decía que aprendemos términos nuevos, ¿no? Esto de mutearnos. Me parece que nos estamos puteando, pero no, es mutearse, quedarse callado. También ahora aplicamos el otro criterio. Nuestra generación, por lo menos, Daniel Kleiser, vos me vas a dar la razón en esto, nuestra generación nos cuesta un poco toda esta historia. Pero bueno, aprendimos el otro concepto, el de la viralización.
Entonces es muy bueno viralizar esto. No lo que yo dije, sino este grupo, esta agrupación y esta idea de encontrarnos con los compañeros. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna intervención? El perro de Marina, clarísimo. Sí. Yo, Marcelo, una cosa para abrir el debate y solamente en todo lo que decís subyace la necesidad de una ley de medios, porque más allá de que los ataques son permanentes, pero ¿cómo hacemos nosotros para ir dando esa batalla cultural con los compañeros, las compañeras, pero después los medios te pasan por encima? ¿Qué pensás de eso? ¿Es posible, no es posible? ¿Qué opinas de ese tema? Mirá, el mamerto, como lo llama sabiamente Aníbal Fernández, derogó parcialmente la ley de medios, pero dejó algo que es el observatorio. Ahora no me voy a acordar cómo se llama, donde está Miriam Lewin. Miriam Lewin hasta allá trabajó. Observatorio de Medios. Observatorio de Medios, pero tiene un nombre que tiene que ver con algo, jugando con el no odio. No odio, ahí está. No odio. Y claro, el objetivo de ese observatorio es identificar las falsas noticias. Así como está chequeado.com, hecho por los periodistas de los medios privados, que no es tan objetivo, la idea de este observatorio es decirte, mirá, esto que dicen de que Aníbal Fernández era la morsa es mentira. Y entonces, ¿tardaron cuánto? 12 horas en reaccionar los dueños del poder, Clarín, La Nación, Infobae, y decir que de vuelta esta dictadura viene a censurar la palabra de los medios de prensa. Y entonces apareció un personaje que, perdón por la mala palabra, ya dije un par, Macri por ejemplo, Stornelli, imputa a Miriam Lewin a partir de una denuncia de 3 impresentables como Guado Wolf, bueno, y 2 diputados más del macrismo. Entonces vos fijate, Raúl y compañeros, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo milité la ley de medios. Alberto ha planteado antes, durante, después en la campaña, que él no estaba de acuerdo con la ley de medios, pensando tal vez, trato de interpretarlo, de que iba a haber cierto grado de racionalidad. La verdad es que no lo hay y que con un pedacito que nos quedó chiquitito de la ley de medios no derogada, se puso ese observatorio y la reacción corporativa fue instantánea, instantánea. Porque además también una cosa que tenemos que clarificarle a los compañeros, a nuestros compañeros, es que ese observatorio no depende del Poder Ejecutivo Nacional. No lo maneja ni Alberto ni Cristina. Depende de una bicameral del Congreso, de una comisión bicameral de seguimiento justamente de la ley de medios. Y fue el Congreso quien designó a Miriam Lewin, que me parece que es una de las personas con más ética y con más, digamos, testimonio de vida de su coherencia a nivel periodístico. Pero nada, fíjate cómo reaccionaron, Raúl. Entonces sí, yo creo que, si me preguntás mi opinión, sí, hay que ir hacia una ley de medios en el mediano plazo. Pero hoy tenés el Fondo Monetario, tenés la desocupación, tenés el hambre, tenés la pandemia. Digo, en orden de prioridades, cuando uno tiene que gobernar un país, hay que ocuparse de los últimos, de los más postergados. Pero sin duda, ahora tenemos otra batalla, que es esta denuncia que hizo este impresentable de Stornelli, 7 veces citado a Dolores, declarado en rebeldía, amparado por el fiscal general de la Nación. Y todos me dirán, hay muchos me dijeron, che, pero ¿por qué no lo sacan? Porque precisamos 2/3 del Senado para sacarlo. Y no los tenemos. Por eso es importante fortalecer el proyecto político. Porque siguen estando. Y donde pueden pegan el zarpazo. Y lo vimos hoy. Esto de Stornelli, imputando o pidiendo la imputación de Miriam Lewin, es el mejor ejemplo
de que la ley de medios hay que hacerla, pero que tal vez no sea este el momento. Había pedido la palabra Aurora. Hola a todos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Siempre Hola, es un Copa. gusto escucharte. No, ahí retomando quizás alguna de las cosas que habías planteado, me parecía como interesante por ahí profundizar algo de lo que habías dicho en distintos momentos de tu intervención. Aparecieron en distintos lugares dos lugares posibles, ¿no? Para pensar el 17 de octubre y el peronismo, ¿no? Que si uno lo piensa, digamos, esa manifestación disruptiva, no orgánica, de base popular, que fue el 17 de octubre, fue varias cosas a la vez, ¿no? Fue un fenómeno cultural, un símbolo de una época, el nacimiento de un fenómeno político emergente que es el peronismo, vigente hasta el día de hoy y demás, pero también fue un día que tuvo como un acontecimiento algunas cuestiones que están actuales al día de hoy. Es decir, en el peronismo uno puede leer muchas cosas, y todas son válidas, pero digo, aparece, ¿no?, esta cuestión de pensar el 17 de octubre como un punto de inflexión en la lucha por la distribución. Es también el momento del ascenso de las clases populares, de las clases trabajadoras, es un momento de la sociedad argentina donde los sindicatos emergen como actores políticos, como actores de poder, en eso que vos bien llamabas populismo, ¿no? El populismo tiene que ver con un ascenso de la democracia de masas. El populismo es un fenómeno vilipendiado, criticado y distorsionado por los sectores hegemónicos, porque lo que supone es cederle poder popular a la dimensión política del Estado, ¿no? Pero el peronismo no fue solamente una lucha por la distribución económica, por el ascenso de las clases populares, también fue, y sigue siendo, en esto que contaba Raúl recién de la cuestión de medios, una lucha por la disputa del sentido de la sociedad, es decir, de cómo nos incluimos en un proyecto emancipador común a todos, ¿no? Y muchas veces, creo que eso es interesante, ¿no? Lo que más molesta del peronismo no es solamente sus modelos de acumulación o sus regímenes económicos, sino cómo pone en discusión permanentemente un proyecto de país que es inclusor y que es un proyecto de país de las mayorías. Esto molesta a algunos sectores de las clases medias o de los sectores medios argentinos y los sectores económicos hegemónicos, ¿no? Es decir, que no se debate poder por sí mismo, sino que lo que aparece, esto que vimos el feriado, ¿no? Estas breves movilizaciones de 3.000, 4.000 personas en distintas plazas del país, en realidad no es solo una disputa por el gobierno, por Alberto, por Cristina, sino que hay una discusión bien profunda, bien antigua, ¿no?, que tiene que ver con una dimensión cultural. El peronismo es infinidad de cosas, un proyecto económico, político, un modelo de soberanía, pero también es un imaginario social y cultural. Y eso me parece que está buenísimo, vos en algún momento lo trajiste a discusión, considerarlo, porque la batalla no es cultural por la ley de medios solamente, sino que es cultural también porque el peronismo pone sobre la mesa discusiones no resueltas de la tradición argentina, ¿no? Hay una especie de encuentro cultural en donde lo popular, que no había encontrado lugar para emerger, o representación económica, política y cultural, lo encuentra a partir del 17 de octubre, ¿no? Entonces quería solamente decir eso, para ver que eso que estamos pensando respecto de un acontecimiento que tiene más de 70 y pico de años, tiene absoluta vigencia en esta coyuntura histórica. Sí, sí, tan de acuerdo estoy, Aurora, que mientras vos hablabas yo pensaba en este proyecto que se está por discutir en el Congreso y se viene demorando, del impuesto a las grandes fortunas. Entonces aparece un tipo que dice, pero 2 millones de dólares de ganancias que tienen que tributar y es un poquito más del promedio de los argentinos. Yo digo, a ver, levante la mano quien tiene 1.500.000 dólares de ganancia invertida. Nadie, digamos, es una locura. Están desfasados, pero además es eso, es la pelea por no ceder, a ver cómo decirlo, por no permitir que el otro esté mejor. Cuando Cristina dijo la patria es el otro, era solo un eslogan de campaña.
Es una frase que simboliza buena parte de lo que vos contaste, Aurora, de lo que vos dijiste, porque además, cuando se quedan sin argumentos, te salen con la meritocracia. Exacto. No solo el populismo, sino la meritocracia. Entonces nosotros estamos claramente en contra de la meritocracia. Entonces dices, ¿cómo? Pero es que ahora tampoco se puede tener mérito. Mérito es otra cosa. Mérito es el que hace el laburante que hoy la galguea para llegar a fin de mes o para poder comer en el marco de esta pandemia económica y sanitaria. Eso es mérito. La meritocracia es otra cosa. La meritocracia es mío es mío y no se comparte. Yo tengo lo que tengo porque nací en tal hogar y tengo tal apellido patricio. Y entonces Vicentini es un meritócrata. Sí, señor. Mauricio Macri es un meritócrata. Estén muy atentos al libro que está por salir del hermano traicionado, donde cuenta algunas cositas sobre el reparto de la herencia de 540 millones de dólares. Eso es ser meritócrata. Ahora, ¿alguien se preguntó cómo el clan Macri llegó a amasar una fortuna declarada, no hablemos de lo que está en negro, de 540 millones de dólares? Afanándole la guita al trabajador, al Estado y por lo tanto al trabajador. Si eso es la meritocracia, no, flaco, yo paso. Entonces también la batalla cultural tiene que ver con eso. El esfuerzo vale, claro que vale, pero el esfuerzo vale en tanto yo me puedo desarrollar y vos también. No que yo me desarrolle pisándote la cabeza. Yo, Se me ocurre, digamos, la canción de esa canción de Serrat, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Como está todo bien hasta que encima le dan derechos a las amas, a las mucamas. Pero ¿cómo puede ser que la Betty, que labura en cada... Ustedes vieron a esta señora venezolana, cuando empezó la pandemia diciendo, ay, Rosita se queda acá conmigo, y la otra tenía una cara como diciendo, me quiero ir a mi casa con mi familia, pero es servidumbre, no es personal de servicio, es servidumbre. Ese concepto cultural, esa creación de sentido, que lo que vos tenés, lo tenés porque te lo ganaste, porque sos inteligente, porque sos un genio, porque no tenés escrúpulos, porque eventualmente estafaste, porque sos un señor o una señora. Ayer vimos, digo, como ejemplo, este asesinato de Neus hacia su mujer, y después el tipo se suicidó. Es un femicidio, sin embargo, los medios hablaban de una tragedia amorosa. Y hay como una cuestión de la meritocracia que no se puede hablar de esos temas. Entonces los enterraron juntos y los velaron juntos, y con el cuadrito de la familia, los dos, la asesinada y el asesino. Esa batalla cultural es la es la que desde el peronismo intentamos atravesar en todos los temas. No es casual, como decías vos, Aurora, que nosotros incomodemos. ¿Y cómo lo vamos a incomodar? ¿Qué tengo que decirle? ¿Sí, patrón, al tipo que me está estafando? Entonces, claramente el peronismo es reivindicatorio. Lo que pasa también que en esa creación de sentido, muchos que estaban en el closet político, muchos ciudadanos, que antes lo pensaban, con los 4 años de Macri se animaron, y entonces se ponen el cartelito Viva el 24 de marzo de 1976. Esa es la batalla cultural que tenemos que seguir dando. Y entonces el peronismo interpela, claro que interpela al poder y lo molesta, porque el poder quiere conservarse, el poder no quiere entregar nada. ¿Qué impuesta a la grandes riquezas? Que se mueran los negros, que se mueran los vagos. Y no, el peronismo es otra cosa. Entonces, esa lucha va a seguir, yo digo siempre, mientras haya un peronista vivo, esa discusión se va a seguir dando. Y si queremos, nos vamos para atrás y miramos el estatuto del peón. Y nos vamos para acá y lo vemos al Momo Venegas derogando el estatuto del peón, pero jugando con la patronal del campo. Y se decía peronista. Porque aparte, así como en nombre de San Martín, Videla desapareció 30.000 compañeros, en nombre de San Martín se hicieron tantas cosas, el nombre del peronismo, convengamos que también se han hecho muchos desastres. Y te digo, Momo Venegas, para terminarla acá y no avanzar demasiado, pero la pucha, digo, en nombre del peronismo se han hecho un montón de cosas. Y bueno, algunos se sienten legitimados, Pichetto se siente legitimado, la solución de la Villa 31 es explotarla. Y entonces esa batalla por el sentido común, esa batalla cultural, esa batalla
donde nos ponen a los peronistas como los que, pero loco, no, al final no los conforma nada. Y no, soy peronista, ¿qué cree que haga? No me conforma en la situación. Si no, sería radical o conservador, o del PRO. Yo quería decir algo, no sé, ¿lo tengo abierto el micrófono? Sí. Te escucho, sí. Y Marina te escucha. Sí, sí. Escucho, Marina. Yo creo que, como decía Marcelo y como refirió Aurora, digamos, hay una grieta que ha existido desde nuestro nacimiento como nación, ¿no? Y dos proyectos políticos en pugna, que es la verdad, un proyecto meritocrático, decimos ahora, pero para unas minorías, y un proyecto popular que tuvo un antecedente, puede ser con el irigoyenismo en un primer momento, digamos, cuando una nueva clase, en ese momento, clase media, tomó protagonismo, bueno, y un proyecto distinto que es el nuestro. Los medios son el peor enemigo que tenemos porque llegan a todos, ¿no? Y en realidad nos causan este problema, que es que uno ya sabe lo que piensan ellos, nadie piensa que vamos a cambiar ni a Vicentín, ni a Bungiborn, ni a Macri, ni a Bullrich, ni a Larreta, ni a ninguno de ellos. Pero terminamos peleando con iguales, digamos, con compañeros del campo popular. Eso es lo que a uno lo desubica, ¿no? Forman parte del otro bando un montón de nosotros, digo de nosotros, no nosotros, pero un montón de iguales a nosotros, que son engañados, digamos, en el mejor de los casos, por los medios de comunicación, o se han comido o les da un pertenecer a otra cosa, que no es el pueblo a lo que ellos quieren pertenecer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo creo que lo que más nos molesta de esto, y nuestros propios errores, ¿no? Porque así como la derecha va avanzando sobre alguno de nosotros, también se pueden coercionar y juntar y unir cuando es necesario. Y nosotros todavía en estos tiempos, y pensando que tendríamos que haber aprendido, digamos, hay batallas internas que salen a la luz, o cuestiones que se disputan que no tendrían que ser, que tendríamos que estar, como proponías vos y creemos nosotros, sosteniendo este proyecto político con alma, corazón y vida, ¿no? Con todo. Yo quería contar una anécdota chiquita. Cuando durante el gobierno de Cristina nos llegó un micro para que fuéramos a visitar Tecnópolis con mis alumnos. Eran 2 micros en realidad, eran casi 100 pibes. La mayor parte de ellos no habían ido nunca a Capital, incluyendo muchos pibes que habían nacido en el conurbano y se habían venido a vivir acá, algunos de ellos, pero nunca habían estado en la capital. El día llovió, un día horrible, no pudimos llegar a Tecnópolis, pero nos prepararon un recorrido por un lugar, ¿no? Por los lugares, la cancha de Boca, Plaza de Mayo. Y los Y lugares cuando importantes, ¿no? llegamos, un grupo tenían una emoción los pibes con el viaje impresionante, ¿no? Nunca vi tantos papás en la escuela, porque los padres también estaban emocionados despidiéndolos. Un viaje era algo que... Y cuando llegamos, un grupo de 4 o 5 pibes salieron corriendo a la fuente y metieron los pies. Y dijeron, nosotros también pudimos meter las patas en la fuente. Eran pibes de secundaria, pero para mí fue tan simbólico eso, ¿no? Porque ese viaje también era meter las patas, digamos, todas las cuestiones, ¿no? Y lo último que quería plantear es que la meritocracia, para mí el antónimo es justicia social, que esas son las palabras que están en pugna, digamos. Por un lado la meritocracia, y por otro me parece la justicia social, que es lo que propugnamos nosotros, ¿no? Tal cual. Yo, mira, Marina, a título muy personal, digo, si está, digamos, yo durante los 4 años de Macri no critiqué al votante de Macri.
Porque bueno, uno vota y en un momento y en un tiempo, y es como una postal, ¿viste? Ahora, el que después de 4 años, de los 4 años de Macri y sus resultados, sigue estando de ese lado, no es compañero nuestro. Porque además también caemos en la tentación de tratar de entenderlo, porque no somos inescrupulosos como ellos. Tratar de entenderlo y decir, claro, a este tipo le lavaron la cabeza a los medios. Y un poquito por ahí sí, pero también encontró, tal vez, también encontró ese lugar aspiracional que siempre quiso tener. Y entonces ya no hablamos tanto de ideología, sino de buenas o malas personas. Y no digo que en el peronismo somos todos buenos y del otro lado sean todos malos, pero el que reivindica este modelo de exclusión, de vaciamiento, meritocrático, individualista, y bueno, yo no lo siento como una pérdida. Ahora sí, si hay un compañero que lo puedo, y en esto el cuervito que anda por ahí, Daniel, es un especialista de ir a predicar en los lugares más jodidos, y bueno, si alguno podemos recuperar, bienvenido, está claro, pero de la dirigencia, yo digo, que se queden donde están. Y respecto a nuestros errores, que, que por ahí yo decía, y creo que todos coincidimos, que a veces un sapo hay que tragarse, lo que nos tenemos que preguntar es por qué ganamos las elecciones. Y porque el gobierno de Macri fue un desastre, la gente estaba podrida, sí, pero mira, en el último tramo repuntó 9 puntos. Ganamos las elecciones porque hubo dos grandes que se sentaron, que limaron las asperezas y que hicieron un frente que se llama Frente de Todos. Y que como nos cansamos de escuchar, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanzaba. Y Cristina tuvo el gesto más generoso que se puede tener en política, que es decir, yo tengo los votos, pero me corro, me postulo como vicepresidente, y andá vos, Alberto, que tenés menos desgaste y más, tal vez un temperamento distinto, más dialoguista, y bueno, y así fuimos conformando el Frente de Todos. Y también algo que no quiero dejar pasar, digo, hay un nuevo fenómeno que ha irrumpido en la política argentina, son los movimientos sociales. Digo, con todo esto, eh, y bueno, si algún compañero nacional, provincial o local se zarpa con alguna cuestión, hay que llamarlo al orden, hay que llamarlo al orden, pero no salir a castigarlo. Nosotros hemos visto hace un mes y medio, dos funcionarios importantes de la política discutir en los medios de prensa y se llevaron evidentemente se han llevado flor de reto porque no ha vuelto a pasar. Diferencias, claro, y bueno, si esto es un frente electoral y ahora es una coalición de gobierno. Y por supuesto que no todos, yo no pienso como Massa, quiero ser muy claro, no pienso como Massa. Pero Massa es importante en el esquema que se ha armado, porque tiene la ductilidad y la muñeca para conducir esta Cámara de Diputados, no otra, esta. Bueno, y finalmente lo que vos decías de tu anécdota de los chicos, nosotros también metimos las patas en la fuente, y porque se sienten, digamos, hay en el fondo, eh, el pueblo es peronista. Y se lo transmitimos a nuestros hijos, y aunque por ahí nuestros hijos no militan en política, tienen ese sentimiento. Y tal vez está la posibilidad de decir, mirá, mi abuelo metió las patas en esta fuente el 17 de octubre del 45, ahora yo también. Y eso, que para otros es demagogia, ensuciar los espacios públicos, una demostración de que son cabeza de termo porque no saben leer ni escribir, eso para nosotros es un símbolo de identificación a una causa, a un proyecto, a una historia, y de eso se trata el Día de la Lealtad finalmente, ¿no? ¿Podría decir algo? Sí. A mí me preocupa que no tengamos un modelo de contraofensiva, si se puede decir, porque ellos están pensando todo el tiempo qué herramientas utilizar, desde el odio, las fake news, cualquier herramienta que históricamente hicieron el vaciamiento del Estado. O sea, ellos buscan herramientas para instalarse en el poder, sea en su momento, vos hablaste, Marcelo, del tema de Sudamérica como la patria grande. Cuando fue la dictadura fue en toda Sudamérica, el neoliberalismo estuvo en toda Sudamérica también, y creo que ellos tienen las herramientas siempre para desestabilizarnos a nosotros. Sin embargo, me parece que nosotros, desde este punto, pecamos por inocentes y no tenemos una contraofensiva. No sé qué pensás vos, qué piensa el resto,
quisiera compartir esto, que me preocupa, ¿eh? Sí, a mí en lo personal también me preocupa, pero a ver, digo, lo que el Jorge Lanata premacrismo definió en un gráfico como el grupo Clarín, y ¿se acuerdan que era una filmina, diría Alberto, con un montón de globitos, hasta dónde llevaba Clarín? Y Lanata decía, estos son los que te dicen cómo vivir, cuáles son tus gustos. Bueno, ahora se multiplicaron por 10. Hoy, mientras estaba la polémica de Stornelli, Miren Lewin, el observatorio, Alberto estaba en Vaca Muerta poniendo en marcha YPF. Eh, a mí me gustaría efectivamente tener alguna estrategia de contraofensiva, o por lo menos tener, y esto es una mirada absolutamente personal, y me gustaría tener un Aníbal Fernández en el gobierno, que salga a contestar como contesta Aníbal. Porque no es que Cafiero sea malo, ni mucho menos como jefe de gabinete, pero el tipo sigue la línea de la argumentación que lleva adelante el gobierno. Pero tiene que haber una voz y una estrategia que yo personalmente creo que este feriado con esa marcha, se rompió algo en la política argentina. Y lo vimos el otro día cuando Alberto mira a la cámara y le dice, y le explica a Macri para qué sirvió la cuarentena. Me parece que se terminaron las tibiezas, me parece que se terminaron esta cuestión de dialogar y dialogar y tratar de dialogar y tratar de llegar a consensos, excepto en el tema sanitario. En el resto de los temas me parece, o tengo la esperanza o la expectativa de que vamos a volver a tener esa actitud estratégica que vos planteás, Marcelo, de la contraofensiva. En lo personal, y por ejemplo a nivel local, yo nada, soy un 4 de copa en la estructura política argentina, pero desde el lugar que me toca, me propuse que nada, a partir del lunes pasado, ya nada es gratis. Ya nada va a ser gratis. Y con esto no estoy amenazando a nadie, ni diciendo que voy a salir a poner bomba, te estoy diciendo que voy a salir a contestar cada punto y cada cosa mientras tenga aliento. Y tal vez, bueno, es hacer punta y sumarnos y animarnos, y las redes hoy nos permiten amplificarnos, y bueno, y se van a ir sumando compañeros. Yo tengo la impresión que algo se rompió el 12 y que esa rotura tal vez nos genere algún quilombo en el corto plazo, pero nos va a fortalecer en el mediano plazo, porque si no tenemos esa cuestión doctrinaria de unidad de concepción para la unidad de acción, al menos nos tenemos que juntar por el horror que te generan estos señores que tienen el poder real. Tenemos el gobierno, pero tenemos que construir poder. El problema es que no tenemos el poder real. Y tampoco lo queremos tener para ser Valenzuela, como dijo alguna señora gorda en alguna marcha, sino el poder real para poder gobernar con nuestras consignas, con nuestras ideas, con nuestros proyectos. Finalmente son los proyectos que votó la gente. Y estos tipos se niegan a reconocer que perdieron, no asumen que les ganamos con Cristina. Es un problema, hasta yo diría, psicológico. No asumen que Cristina hoy se siente en el Senado y preside las sesiones. Bueno, tenemos que ir hacia la búsqueda de consolidar el modelo, de consolidar nuestro gobierno y de ir adquiriendo ese poder que necesitamos para de verdad poder transformar la realidad. Buenísimo. Yo quería hacer una aclaración antes que hable todo. Yo cuando hablaba de que los otros que están del otro lado, digamos, no era en el sentido, era en el sentido de que son cabezas que van ganando porque para esa batalla cultural ellos tienen los medios, quiero decir, que es un camino difícil de desandar. En ese sentido lo decía, ¿no? No, lo entendí así, Sí, Marina, sí. y digo que la tarea es difícil, digamos, es remar siempre en contra de la corriente, pero bueno, lo que podamos, por lo menos hacerlos dudar de esa convicción que tienen, bienvenido. Ahora hay otros realmente mirá, una anécdota cortita. Pido una pizza, viene el delivery. Justo ese día habían pegado el tarifazo de Clifema, que
no, perdón, Cleofema no, el tarifazo de Vidal de la energía, y yo estaba puteando en Esperanto, para serte muy honesto. Entonces viene el muchacho que traía la pizza en la moto, y me dice, tiene cara de enojado. Y yo, ¿qué querés con estos turros? Y largué todo el rosario, pobre, y se catarse con el tipo. Y me mira y me dice, preguntó que había que hacerle las tarifas. Y yo digo, flaco, ¿vos sos dueño de la empresa donde me estás trayendo la pizza? No, soy empleado. ¿Estás en blanco? No. Quiere decir que si ahora te vas con la moto y das vuelta a la esquina y te pasas por arriba en auto, pero el patrón me va a proteger. ¿Y sabés si te va a proteger? Digo, esa cabeza colonizada Marina es la que tenemos que tratar de convencer. Está claro que sí. Ahora, evidentemente el muchacho se sentía cómodo pensando eso. Ojalá lo podamos rescatar. Y si no, yo a esta altura de mi vida digo que sean felices. Que sean felices. Sí. Yo quería complementar un poquito lo que había dicho los dos Marcelos, ¿no? A mí me parece que sí, que es difícil el momento, pero que tenemos que también pensar en, pasada la pandemia, de ganar la calle, llenar 2 plazas de Mayo, porque la verdadera fortaleza de los gobiernos populares está ahí, en la defensa de la calle. Como vos decías, nosotros ese silencio, ese no estar, se siente. Pero me parece que la única forma, incluso de acompañar a un gobierno que está representado por una persona moderada, como es Alberto, es tirándolo hacia los lugares donde nosotros queremos. Y eso se gana en la calle, como pasó incluso en el gobierno de Macri. Y otra cosa que también me parece que es importante, y eso lo digo también por algunas cosas que a veces pasan, la crítica está buenísima y el debate y cosas que nos comemos como sapos así, pero nunca el boicot. Y cuando hablamos de boicot, nunca el boicot ni al gobierno nacional, ni al gobierno provincial, ni al gobierno local. Nosotros somos peronistas para apoyar con críticas, somos de Soles de Mayo y nacimos para eso, para hacer aportes, no nos quedamos callados frente a cosas que no nos gustan y demás, pero boicot no hacemos. Así que nacimos para eso y vamos a profundizar esta idea de apoyar, en este caso a Cristian, a Juan Pablo, a Juan, por supuesto a Axel, a Cristina, a Alberto, y no nos movemos de ahí, eso sí, lo tenemos clarísimo. No le hacemos juego a la derecha. No, tal cual. Yo creo que ese es el mayor desafío, no caer en la tentación de pelearnos para que los demás disfruten. Y los demás es la derecha. Eso está claro. Y coincido con vos, Raúl, que cuando pase la pandemia tenemos que recuperar la calle. Porque es el único antídoto que tenemos. El propio Alberto, antes de pensar que íbamos a vivir esta cosa tan rara, me refiero al COVID-19, tan impensada, el propio Alberto dijo, háganme notar cuando me equivoco, salgan a la calle. Y tal vez no es el momento ahora, y tal vez no es el momento de hacer lo que hacen ellos, que es salir a manifestarse, discutir la ciencia, discutir todo, digamos, porque de verdad hay poco pensamiento en esas cabezas. Pero esto va a pasar, más temprano que tarde va a pasar, y la calle va a seguir siendo nuestra. Y es el único resguardo para proteger, acompañar y hacer crecer a nuestro proyecto de gobierno. Estoy de acuerdo. Daniel. Ahí abrí. Sí, te escucho clarito. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Todos preguntamos lo mismo. Un poco con lo que decía Marina con respecto a salir a convencer. Y yo soy bastante de ir a buscar en pecera ajena. Creo que la oligarquía puede estar el 1 o 2% de la Argentina, supongo. Después está todo ese medio pelo, por ahí desclasado, por ahí como Raúl me enseñó a conocer a Paulo Freire, de oprimidos, la energía del oprimido, son oprimidos que defienden al opresor.
Y ellos tienen los medios para seguir colonizando. Nosotros creo que ahora con este hecho del 17 de octubre tenemos un ejemplo claro de que podemos tener una herramienta, usar estas herramientas actuales para salir a pescar en pecera ajena. El Face, los WhatsApp, los Zoom, inclusive Instagram, que se volcó toda la juventud a Instagram, también, de manera moderada, ir a trabajar ahí. Y después, obviamente, el trabajo dormía, como mencionaba, somos un hormiguero y cuando estén dadas las condiciones, digamos, de sanidad de la epidemia, de vuelta, casa por casa, con el almacenero, lo que sabemos hacer. Yo creo que, está bien, como dice el Tano, no dejamos ninguno de tener preocupación para cómo contrarrestar eso, los poderes que tienen ellos. Pero de vuelta, volver a lo que, por ejemplo, el Tano hizo una charla, a los que desconocemos determinadas cosas, como dio toda la charla del SAE, ir nutriéndonos, aprendiendo también, para que después no se nos metan un picheto adentro, un turco, por ejemplo, innombrable, justamente por ahí no estamos adoctrinados, no conocemos algunas cosas. Yo lo voté al turco. Decía PJ, lista PJ, estaba la cara de Perón y Evita y lo voté. Obvio, por la revolución productiva. Al mes no, año le hicimos masa del no, donde me cagaron a palo en la cabeza, porque nos dimos cuenta de que el Ministerio de Economía se lo había entregado a Bungibor. Entonces, esas cosas de desconocer hacen que por ahí metemos a veces la pata y, bueno, tiene que ver con salir, con aprender, con transmitir, con aprender del otro y seguir metiéndole. Ahora por las redes, cuando se den las condiciones de salud, las calles, que es lo nuestro, las plazas, todo. Me parece que eso, para estar en consonancia de lo que decía Marina, ir a buscar ese medio pelo, que decía Jaureche, que inclusive no es solamente la clase media. El medio pelo está entre nosotros, los pobres. Vos ves uno de al lado que, no sé, trabajó, se pudo comprar un autito, ya te genera envidia. En vez de generarte felicidad que un par, no sé, se haya ido de vacaciones. Porque sucede, no sucede solamente en la clase media. Sucede entre todas las clases, entre nosotros. Y esa colonización es la que tenemos que trabajar, para salir de la presión. Me parece que por ahí, no sé si con el Tano podemos estar en sintonía en ese aspecto, de salir, de aprender, de escuchar. Yo no puedo participar de la entrega de los bolsones, pero eso es, visibilizar, trabajar, Militar, en organización, vencer definitiva. tiempo. Esa organización de las escuelas fue envidiable, corto, porque sé que si no me disgrego y sigo hasta pasado mañana. Eso quería comentar nada más. Gracias. Ahí Luis Arteaga quería hacer una apreciación. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a Marcelo por la invitación, al grupo por dejarme participar. Mandarle un saludo a Raúl, que nos hemos cruzado el año pasado en la Escuela 9, allá en Mar de Ajó. Realmente es muy interesante, obviamente, todo lo que dicen. Escucharlos a mí me produce aprendizaje, soy maestro. Y quiero unir un poquito aquel 17 de octubre con esta etapa que estamos pasando, también descripta por Marcelo y por todos los compañeros que intervinieron. Alguna vez leí que los hechos políticos, digamos, hay que analizarlos de distintas dimensiones. En los hechos políticos están los actores políticos, que tienen un caudal, que son los protagonistas. En aquel 17 de octubre, indudablemente era el general. Pero también hay una relación de fuerza. Esto de la batalla,
En aquella época era otro tipo de batalla, hoy casi creo que podemos coincidir en que la batalla fundacional o fundamental es la batalla cultural. Y esa batalla la tenemos que dar, como estamos diciendo todos. A mí se me ocurre, voy a poner algunas palabras como para tratar de ajustar, en ganar el sentido común. Porque el sentido común está como decidido y establecido por los factores de poder. Entonces es de sentido común que quien nació pobre, y bueno, si le toca ser pobre, es pobre. Como decía el compañero recién, el sentido común casi que nos impone que si el vecino tiene un auto o el pasto más verde que yo, y me da un poco de bronca. Entonces me parece que en principio nos tenemos que nosotros desarmar en ese sentido común y salir a dar esa batalla. Ahora, esa batalla, ¿cómo se da? ¿Cómo hacemos para ganar esa relación de fuerza? Y básicamente con organización y con estrategia, que era lo que un compañero estaba diciendo, y creo que todos coincidimos, ¿no? Marcelo decía, bueno, che, a mí me gustaría Aníbal, no tenemos una estrategia comunicacional, estamos muy callados, tenemos que ganar la calle. Y sobre esto me animo también a opinar. Mi vieja siempre me dice, nunca te puedes quedar callado. Yo digo, la verdad que la estrategia comunicacional la armamos entre todos. La estrategia comunicacional, como dijo el compañero que habló recién, tiene que ver con charlar con el vecino, con hablar en la carnicería, con hablar en el laburo. Y ahí es donde están estos compañeros, digamos, me animo a decir yo, que quizás están confundidos, que quizás se morfan TN todo el día y entonces es difícil desestructurarlos, pero esa es la militancia que también tenemos que hacer. Y a mí me parece que eso también es ganar la calle. Yo también tengo unas ganas bárbaras de, no sé, de ir a la plaza, y es cierto. Ahora, ojo, ganar la calle también es ganar el lugar de laburo. Ganar la calle es tratar de ser el mejor compañero de laburo, de dar una mano cuando un compañero, por más que haya votado a Macri, si el tipo necesita una mano en algo, dársela, y con esos pequeños gestos, también uno va poniendo en contradicción y desarticulando a este medio pelo, como definía el compañero, porque en realidad la batalla, todos lo dijimos, es cultural, pero yo creo que se da en todos los aspectos. Para terminar, para ser breve, con respecto a esto de, bueno, esta masa, no esta masa, ¿cómo hacemos? Yo me como los sapos. Miren, creo sí, con algún temor a equivocarme, pero creo que Gramsci definía la capacidad hegemónica tan necesaria para gobernar como una estrategia, o él definía que había que armar y que hay que armar alianzas que permitan la dirección de los procesos políticos. Y cuando uno arma una alianza, y vas a tener que ceder algo. Yo creo que los límites es no ceder lo esencial. Y yo la verdad que creo que en esta alianza que pensó Cristina, y en esta conformación y en esta distribución del poder entre distintos compañeros, yo no siento que lo esencial lo hayamos cedido. Y ese me parece que es el punto de partida, y nos tenemos que convencer de eso. No lo digo por esta charla entre compañeros, pero a veces escucho a otros compañeros o compañeras y los veo medio flaquear. Los veo más con la mirada mucho más puesta en algún desliz. El ejemplo de Venezuela es perfecto, Marcelo. Vivimos, no sé, 1 o 2 días. Yo por lo menos estaba como turbado. Me llenaron la cara de dedos, digamos, y no sabía, estaba medio mareado hasta que, como
contaste vos, digamos, uno toma un poquito de distancia y analiza, y resulta que la situación no era tan como la habían planteado, y resulta que nos comimos una curva de Clarín. Esta es la verdad. Entonces, en esto también tenemos que, me parece a mí, que vernos hacia adentro, que vernos como organización, y ir armando esta estrategia que reclamaba el compañero, que concuerdo completamente, pero a la que sumo de, che, mira que nosotros también somos parte de la estrategia. Así que bueno, nada, brevemente quería aportar estas ideas para seguir debatiendo, obviamente. Si me permiten, yo quería, a propósito de la meritocracia y el hecho de ser mapuche, pensaba que cuando vinieron los españoles a invadirnos, como decía Galeano, nosotros teníamos la tierra y ellos la Biblia, y cerramos los ojos, y ellos se quedaron con la tierra y nos dejaron la Biblia. Lo hablo como una contradicción, soy profundamente católica, ¿no? Con todas las críticas que le hago al catolicismo. Pero me refiero a esa idea de que tenemos que pasar un montón de cuestiones terribles y que vamos a tener un cielo, pensar en un cielo futuro, entonces nosotros tenemos que sacrificarnos. Esa es la idea cristiana, ¿no? Que lo usaron como dominación en vez de como liberación. Para dominar a los pueblos originarios, además de la espada, ¿no? Que les funcionó perfecto. Entonces, yo creo que también la meritocracia está emparentada con eso. Y otra cuestión que me resulta interesante pensar es que ya algunas cabezas ya las colonizaron. Entonces tendríamos que trabajar duramente para que no colonicen otras cabezas jóvenes. Entonces empezar a trabajar desde el territorio y pensar que elegir entre los militantes no solo el que sea más leal para ciertos cargos o ciertos lugares, sino el que sea más idóneo, porque ellos, los meritocráticos, tienen esa capacidad de ver todo lo malo que hace el otro. Tratan de ver y parece que hacen una lista y tienen una memoria como lo que dicen de los 70 años de peronismo y todas esas mentiras que la gente común se lo cree, ¿no? Y los periodistas, y a veces no es una cuestión de educación, ¿no? Porque, mejor dicho, instrucción no es sinónimo de educación. Entonces, nosotros tenemos que educar desde abajo, y además eso de con el ejemplo, y elegir a los mejores en cada lugar, en el territorio, ¿sí? Porque todo puesto de batalla es importante. No sé si soy clara con la idea que tengo. Y lo digo en relación a mirar para atrás y ver qué persona no tendría que haber estado en tal lugar, ¿sí? Que tendríamos que haber sido más críticos en su momento y no confundir eso de, no le demos con un hacha, seamos pacientes, pero abramos los ojos. Tenemos que mostrar lo que está funcionando mal, ¿sí? En diferentes áreas, en el lugar más pequeño hasta el lugar más amplio, pero sabiendo que todos somos peronistas, siendo que me pasó a mí también que yo era anarquista siendo joven. Creo que a veces a los anarquistas, como el tango, nos espera a cierta edad y terminamos siendo peronistas. Pero bueno, sí, Es es muy bueno, así. es muy bueno. Entonces, bueno, esa mirada como maestra y maestra de primerito que soy, y que coordino patios y que tengo una franja etaria amplia, digo, sería bueno eso, porque con los jóvenes uno tiene una clase de comunicación tan pura, tan noble, que sería bueno eso, de trabajar en ese segmento. Sé que es a largo plazo, pero nuestro país tiene ese problema. Nunca planifica a largo plazo, porque tampoco nos dejan llegar. Claro. Entonces tratemos aunque no sabemos si vamos a llegar, pero sí tratemos de trabajar día a día en eso. No sé si ha sido útil mi aporte. Clarísimo. Sí, por supuesto, sí. Sí, muy bueno. Yo particularmente, bueno, me sumo a todo lo expuesto.
y cuando decías de cierta gente que ya está como, como colonizada, digamos, en sus ideas, en sus pensamientos, hasta como dijo Marcelo hoy, le han hecho creer que somos lo peor, o sea, que el país es lo peor que tenemos, que es el peor país en el mundo, que le han hecho creer hasta eso. Y realmente por eso hay quizás un sector de esta sociedad que quizás ya no podamos hacer nada, pero apuntar a los jóvenes, como acabas de señalar, me parece que esa fue una de las habilidades que tuvo Néstor, precisamente, ¿no? Él apuntó a la juventud con sus políticas públicas a través de los coros, a través de las orquestas, a través de distintos programas culturales, deportivos, que realmente aún hoy estamos viendo las buenas consecuencias de esas políticas públicas. Porque creo que una tenista ahora que está al tanto, que está en Roland Garros, que tuvo una muy buena participación, creo que surge también de ahí, o tuvo la oportunidad, a partir de esa política pública, de poder hacer lo que le gustaba, que era el tenis. Y como eso, bueno, se repiten muchos ejemplos en todo el país. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿nos recordás cuál es el cronograma del 17 de octubre, Marcelo? Sí, Sí, perdón, yo quiero saber bien cómo me tengo que anotar, dónde inscribir, porque decía que había varios lugares, pero uno solo, fidedigno, digamos, ¿no? Para no. ahí para mañana, Yo digo una sola cosa, perdón, sí, Marcelo, antes. El punto, que ahora le doy la palabra a Marcelo, pero hay un punto de encuentro, porque hay distintas opciones cuando uno ingresa a la página de qué lugar se va a instalar. Está reunido en este momento Soles para coordinando cuál va a ser nuestro lugar. O sea que todavía eso no lo tenemos y lo vamos a mandar por la página. No, bueno, Porque para que podamos estar todos juntos ahí a la 1, pero aparte hay actividades locales que me parece importante que Marcelo nos recuerde para que también podamos participar todos los que podamos. sí, digamos, a nivel local, el acto central del Partido Justicialista es el viernes a las 7 de la tarde. Al igual que esta charla, va a ser un Zoom donde van a estar los tres conductores del espacio, Cristian, Juan Pablo y Juan, y Gustavo Caruso, eh, y se va a transmitir en vivo por la página de Facebook del Partido Justicialista, más o menos como estamos haciendo ahora. Después el sábado a las 10 de la mañana hay una caravana que arranca en San Clemente y termina en Mar de Ajó, a la que, digamos, se han sumado los compañeros de la multisectorial, en realidad lo han propuesto ellos, los compañeros de la CGT, que nosotros hacemos mucho hincapié en, estamos en un momento complicado de la pandemia en el Partido de la Costa, por lo tanto, los que vayan a la caravana, la sugerencia obviamente es barbijo, no bajarse de los autos, tener todos los cuidados, porque la situación, digamos, si bien todavía no está descontrolada, ni mucho menos, es preocupante. Y después, bueno, viene el acto nacional en el chat de WhatsApp de esta agrupación. Yo subí un videíto donde están los tres actos y Claudia ahí la última parte del video te explica cómo entrar a la página que se organiza el acto nacional. No es una aplicación, no te pide datos, nada. Bueno, como dijo Marina, primero elegís, tenés que decir de qué provincia sos, de qué localidad sos, elegir un avatar para que te represente en una especie de plaza de mayo virtual, que va a estar llena de puntitos porque vamos a hacer muchísimos. Y después elegís el lugar donde querés estar en la plaza, que eso, bueno, la agrupación decidirá dónde. Digamos, es simple, está hecho de una manera muy simple para que todo el mundo pueda participar. Así que fíjate en el chat de WhatsApp que está el video de las tres actividades de mañana, a la que en la medida que podamos, de mañana y de pasado, perdón, que en la medida que podamos hay que participar, ¿no? Y extremar los cuidados para la caravana, porque si no vamos a hacer lo mismo que criticamos.
Vamos a ir recordando de a una de las, vamos a tratar de que estos días hasta el 17, bueno, ahora sí, los comentarios de la charla y todo lo demás, pero después no distraer con cadenas o subiendo otras cosas para poder repetir mucho las actividades y que todos las veamos, porque si no, cuando hay muchos comentarios se pierde lo importante en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces vamos a focalizarnos en el 17, que es lo importante, el 17 y el 16, que son el acto local. Las 3 acciones. Las 3 acciones, sí. 3 acciones focalizadas ahí. Sí. Vayan, que no se pierdan. Bueno, yo, compa, les agradezco mucho. La charla estuvo muy buena, muy instructiva, muy cargadora de pilas. Gracias a vos, Marcelo. Y ahora me voy a un Zoom que se está organizando con familiares de los que tiene que ver con las mujeres y las tragedias en el mar, ¿no? Y va a haber una representante del ARA San Juan, una mamá de un tripulante, va a haber una mamá de uno de los tripulantes del Repunte, que es un barco que se hundió, un barco marplatense que se unió allá en el sur, y nuestra vecina Guillermina Godoy, mamá de Nahuel, que estaba en el Rigel. Así que termino acá y me conecto a ese chat. Así que muchísimas gracias, saben que estoy a disposición, soy uno más, me gusta la charla y me gusta poder compartir estos espacios, pero más me va a gustar cuando podamos encontrarnos y comernos un choripán. Sí. Otro aplauso. Un choripán. Otro aplauso. Chao, compañeros, hasta luego. Chao, buenas noches. Muy lindo. Compañeros, ahora les pasamos al grupo por si alguien quiere participar de esa charla. Marcelo, ¿dónde está Marcelo? Ahí lo paso el link, ahí lo paso. Ah, lo podés poner en Sí. Abrazando Patria. Yo no me di cuenta que era hoy, pensé que era mañana, Marcelo. Ya arrancó, era a las 19, pero bueno, no pasa nada, ahí lo paso. Por si alguno cuando termine acá quiere participar de esa charla a la que iba a participar ahora Marcelo. Bueno, muchas gracias, buenísimo. Bueno. Muy bueno todo. Yo, antes que terminen, tengo un poema cortito para leer, si se puede. Bien. Ahí está, ahí ya lo pasé, ¿eh? Bueno, es un poema cortito del 17 de octubre de Alfredo Carlino, que le dicen el poeta peronista, que nació un 17 de octubre, fíjense ustedes lo que son las cosas, pero de 1932, y él estuvo en la plaza de chico y eso lo marcó profundamente, ¿no? A toda su vida de poeta. Falleció hace poco, 2 años. Es un gran poeta. Se llama 17 de octubre. Y ellos, los mascarones de proa, los pitucos del privilegio, no sabían que la música venía igual, idéntica a tantos sueños, malversados y rotos por el tiempo colonial. No sabían, pero la música estaba oculta detrás de cada overol, en cada grito. Estaba el 17 que le creció la ternura, en la calle ganada repetidamente. Iban las magnolias y los cipreses del protagonismo. Iban los sin nombres, sin abuelos del patriciado, sin estancias ni vacas sagradas. Eran la nada, por eso el todo. Bandoneones afinados en la latitud del barrio, guitarras, bombos y charangos, venían ocultos en la densa brumosidad detrás de la pasión. En la intimidad del pueblo, gestador de la multitud sobre la plaza. El día, el sol, la utopía, el rescate del coronel y la honrada victoria del pueblo oprimido. Eso sí. Después la subo para que la tengan. Buenísimo. Bueno, una belleza de encuentro, ¿eh? Una belleza de encuentro. Muchas gracias por hacerme parte. Contentos, compañeros, todos de compartir este momento. Patri, hola, Patricia Taborda. Hola, Patri. Bueno. Hola, Mari, hola, compañeros. Gracias por el espacio, por